Buenos días, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que en esta mañana seamos bendecidos con su palabra. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de entregar nuevamente esta clase hoy domingo 26 de abril. Les voy a invitar de que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Primera de Samuel, del libro Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y voy a dar lectura a este único pasaje esta mañana. Dice así: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, más ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Que el Señor añada una bendición especial a esta su palabra. Le voy a invitar a que inclinen sus rostros para que podamos dirigirnos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecidos en primer lugar porque usted nos ha dado la salvación preciosa a cada uno de nosotros. Porque usted, oh Dios, ha sido con nosotros en estos días difíciles que está viviendo la humanidad y especialmente en nuestra ciudad. Le damos gracias, Señor, porque usted en cada momento ha sido con cada una de las familias de nuestra iglesia. Sea usted bendiciéndole a cada uno de ellos, a cada uno de los niños, de los jóvenes, Señor, sea con cada uno de ellos. También bendiga, Señor, al pastor, a los enfermos de la iglesia, al consistorio. Usted conoce cada una de las situaciones de cada persona en nuestra congregación. Ruego a Dios que usted asista en los hogares con su presencia, Señor, en esta mañana al escuchar su clase. Ruego todas estas cosas por los méritos preciosos de su Hijo Jesús. Amén. La clase de hoy día la he titulado Dios honra a los que le honran. En la palabra de Dios encontramos muchos hombres que decidieron deshonrar a Dios. Es el caso de Sansón, que terminó encarcelado y despreciado y lamentablemente sin vista, sin ojos. Él despreció a Dios, no le obedeció y quiso hacer su propia voluntad. También encontramos otro hombre que deshonró a Dios, y este fue el rey Saúl, un rey que había sido bendecido por Dios en su reinado, que tenía dominio sobre su pueblo, pero él, sin embargo, buscó su gloria y no la gloria de Dios, por lo tanto deshonró a nuestro Dios. También encontramos que el pueblo de Israel, al no obedecer a Dios, sufrió el cautiverio. El rey Joacín murió encadenado en Babilonia. Otro hombre que no obedeció a Dios y que le deshonró. Pero finalmente tenemos el quinto hombre, que es Judas Iscariotes, también llamado el hijo de perdición. Cada uno de estos ejemplos nos muestran el gran error de no honrar a Dios y no obedecer su palabra. Esto solo trae sufrimiento. La verdad es que cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de nuestro Salvador, tenemos infinidad de problemas, porque hemos alejado nuestra vida de nuestro Padre Celestial. Nos hemos allegado más a las cosas del mundo. Quizás en primer lugar somos felices el estar en las cosas del mundo. Pero Dios dice en su palabra que el que no le honra será llamado viles, como lo dice en su palabra. Debemos honrar a Dios en todo momento, especialmente porque Él nos mantiene con esta salvación preciosa a cada uno de nosotros y porque tiene un lugar, como lo dije en la clase anterior, preparada para cada uno de nosotros los cielos. Además, Él nos ha inscrito en el libro de la vida con pluma de oro.
Somos especiales para Él. Somos especial tesoro de su palabra. Somos importantes para nuestro Dios. Dios, cuando terminó la creación, denominó al hombre como lo máximo, como lo mejor que había creado. Por lo tanto, somos importantes para Él. Y es por eso que Dios nos ama, tiene misericordia de nosotros, nos cuida y siempre estamos bajo su protección. Estos hombres que no obedecieron a Dios, le deshonraron. Es el mismo caso hoy en día si nuestro testimonio no es el verdadero, no corresponde a un verdadero hijo de Dios. También le estamos deshonrando. Quizás usted en su trabajo, en su hogar, en cualquier parte que esté, está honrando a Dios realmente con su testimonio. Es importante que los hijos de Dios demos el ejemplo en todas partes. En el año 601 al 605, Nabucodonosor invadió Jerusalén y se dice que la cercó por tres meses. ¿Y qué pasó dentro de ese cerco que tenía Nabucodonosor a Jerusalén? Dice que los judíos sufrieron hambre, persecución. Estuvieron dentro de ese cerco que puso Nabucodonosor, sufriendo cosas que nunca antes habían tenido. Quizás nunca habían tenido hambre, quizás nunca habían sido perseguidos, pero en este caso, Nabucodonosor cerca a Jerusalén e invade Jerusalén, ¿ya? Y también dice que fueron llevados a través del desierto, sufriendo lo que es el desierto, calor, mucho calor en el día y frío en la noche. Y a la vez dice que llevaron los tesoros de la casa de Dios, dejándola vacía, desolada. Este fue el periodo terrible para el pueblo de Israel. Pero todo era resultado de no honrar a Dios. Y sabían ellos lanzado a la idolatría. No respetaban, dice, los mandamientos de Dios. Le habían dado la espalda a su protector, que le había llenado de tantas bendiciones. Este pueblo de Israel, el pueblo escogido y elegido por Dios, había tenido tantas bendiciones, tantos beneficios, tanto espirituales como económicos y de otras índoles, pero sin embargo constantemente les fallaban a nuestro Dios. Y Dios les perdonaba una y otra vez. Sin embargo, ellos volvían a repetir lo mismo, se apartaban continuamente de nuestro Dios y le deshonraban, yéndose a la idolatría. Quisiera comentar lo siguiente. Hay países tan importantes en el mundo como son Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. Fíjese que la mayoría de estos países fueron los que enviaron misioneros por todo el mundo. Fueron los que mandaron misioneros a África, a la India, a América y quizás a cuántas partes más. Pero sin embargo, hoy día estos países han caído en la inmoralidad. Creo que Holanda es uno de los países donde existe más ateísmo. No quieren saber nada de Dios, después de haber sido países donde se predicaba su evangelio, donde se preparaban misioneros y se enviaban a todas partes del mundo. Estos países fueron grandemente bendecidos. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos, primera potencia mundial, porque ellos, en primer lugar, en sus inicios, ponían la palabra de Dios como principal ejemplo. Sin embargo, hoy ellos se han alejado y no están honrando a Dios.
la invitación, perdón, la invasión a Jerusalén, en la invasión a Jerusalén aparece un joven llamado Daniel, que es el líder de los 4 jóvenes que estaban invadidos desde Israel a Babilonia. Les voy a invitar que busquen en su Biblia en Daniel 1, 1 al 8. Daniel 1, 1 al 8, y voy a dar lectura a estos 8 versículos. Y dice lo siguiente: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla, lo que habíamos dicho anteriormente. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Apenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de un buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y enseñóle el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ello estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Saldrad, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Dios en su soberanía había entregado al pueblo de Israel por su pecado al reino de Babilonia. Entrando en Babilonia, el rey mandó a escoger los líderes de Israel, lo que decía su palabra anteriormente. Era hacer un lavado de cerebro para programar su mente, alejándolos completamente de Dios. Incluso, como lo leímos en el pasaje del libro de Daniel 1:7, cambiándole los nombres a cada uno de ellos y colocándole nombre de los ídolos que ellos tenían, de sus propios dioses. Pero Daniel dice, se propuso honrar a Dios. ¿En qué sentido? No comiendo la comida del rey, ya que esta comida venía de los sacrificios que los babilónicos hacían a los ídolos. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. El sabio teme y se aparta del mal. Dios a cada uno de nosotros nos muestra cuál es el camino correcto, cuál es el camino que debemos andar, no en el camino ancho, sino en el camino angosto, y que debemos apartarnos cada vez que suframos alguna tentación. Debemos orar a Dios y no permitir que el diablo tiente nuestro corazón. Daniel dice que fue bendecido con una buena relación.
Esta buena relación la mantuvo con el eunuco, porque pudo conversar y llegar a un acuerdo en su comida. Daniel fue bendecido como líder, porque sus propios amigos le escuchaban y porque él podía llegar a personas tan importantes como el rey y el eunuco. Daniel bendecido en fortaleza física, debido a su alimentación. Él cambió la comida de los ídolos por una comida sana, que era legumbre y agua. Bendecido con sabiduría, los reyes le consultaban a él. Ahí tenemos a este joven Daniel. Yo no me imagino cuánta edad tendría. 20, 21, 22, no lo sé. Él pasó a honrar a Dios en todo, a hacer su voluntad, a aplicar lo que Dios, lo que entendía y conocía de la palabra del Señor. Hoy necesitamos entender que honrar a Dios derrama bendiciones. Si honramos a nuestro Dios, seremos bendecidos siempre. Es increíble e imaginable en nuestras vidas, ¿verdad? El recibir bendiciones de Dios porque le honramos, pero es así, es increíble, es poco imaginable, pero Dios, lo que Él dice, lo cumple. Él honra a los que le honran. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para él, para bendecir, para estar con aquellos que le aman, para escuchar las plegarias de aquellos que le aman, de los hijos de él. Él, Dios, no descuida a sus hijos, siempre está al lado nuestro, mirando y cuidándonos diariamente. Hay una pequeña ilustración que quiero dejar con ustedes en esta mañana con respecto a un muchacho que seguramente era un creyente, un hijo de Dios, y respetaba lo que Dios dice en su palabra. Este joven era uno de los mejores de las Olimpiadas que hicieron hace muchos años atrás en Europa, y él tenía que correr la final de esta carrera, de esta Olimpiada, el día domingo, y se negó rotundamente a hacerlo. No quiso hacerlo. Fue criticado por la prensa, fue criticado por los dirigentes, fue criticado por el pueblo. Sin embargo, la organización accedió a que se hiciese el día lunes. ¿Y qué pasó? Cuando este joven se preparaba para entrar a la carrera, recibe un papel de su instructor. ¿Y qué decía este papel? Yo honro a los que me honran. Finalmente termina la carrera y este joven ganó la carrera y fue honrado por Dios, porque porque él obedeció a Dios y le permitió ser el mejor. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros testificamos y damos un testimonio de acorde como hijo de Dios, siempre vamos a estar en un lugar mejor que los demás, porque estamos honrando a nuestro Dios. Quisiera terminar en esta clase mencionando a otros hombres, a diferencia o al contrario de los hombres que mencioné al principio. Al principio mencioné a Judas, a Joacín, Saúl, Sansón, el pueblo de Israel. Hombres que deshonraron a Dios. Cada uno de ellos hizo cosas que no correspondían a un verdadero hijo de Dios. No siguieron la voluntad de Dios. Pero en las Sagradas Escrituras, así como encontramos hombres que
no hacían la voluntad de Dios. Encontramos hombres que sí hacían la voluntad de Dios y honraban a nuestro Dios. Uno de ellos fue Abraham. Fue honrado por Dios porque Abraham creyó en él. Por lo tanto, fue honrado por Dios. Le obedeció. Quizás hablar de José, también un hombre que honró a Dios, a pesar de todo el sufrimiento que le estuvo, desde que fue vendido como esclavo a Egipto. Fue calumniado, fue llevado a preso, pero después, posteriormente, es honrado por Dios, por su testimonio, y queda como gobernador de Egipto. José, un hombre que siempre su mirada la puso hacia Dios. Siendo tentado, rechazó la tentación y pone a su Dios en primer lugar. Moisés y Josué, por su obediencia, liberó el pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán, a pesar que sabemos que Moisés no entró. Pero ellos fueron grandes dirigentes y pudieron llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y también otro que considero que es muy importante nombrarlo es el profeta Samuel. Samuel es honrado por su fidelidad. Samuel desde niño estuvo al servicio de Dios en el tabernáculo, sirviendo a Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios. Hasta el final de sus días honró a Dios y le obedeció. Todos estos hombres valorados por nuestro Dios, tal como es valorado usted hoy en día, tal como soy valorado yo, porque le servimos, porque le amamos y porque honramos a Dios. La pregunta final, ¿usted está honrando a Dios? ¿Quiere seguir honrando a Dios? Ojalá así sea, que siempre podamos dar un testimonio de acorde a un Hijo de Dios. Que no nos avergoncemos de llevar este Evangelio Santo a todas partes. Que no nos avergoncemos en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, de decir que Dios me ha salvado y que soy su hijo y que le honro porque Él me ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Piensa usted como yo que siempre debemos honrar a nuestro Dios? En cada momento, en cada acto, en cada situación, pasemos por lo que pasemos, siempre debemos tener a nuestro Dios en primer lugar. Yo honro a los que me honran. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos agradecidos porque tú en primer lugar nos llamaste a ser tus hijos, porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, porque tú nos honraste, oh Dios, escogiéndonos y librándonos de una muerte eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú pusiste la mirada en cada uno de nosotros. Padre Santo, te rogamos en esta mañana que tú bendigas a nuestra congregación, que tú bendigas a cada familia de nuestra iglesia, a cada joven, a cada niño, a cada adulto, a cada anciano. Especialmente, oh Dios, te ruego que tú bendigas a los que se encuentran, oh Dios, con problemas de salud. Pero también, oh Dios, los que están bajos espiritualmente. Acude a ellos, Señor, toca sus corazones. No permitas, oh Dios, que el diablo los atrape. Haz, Señor, tu obra en ellos, Señor, para que ellos vuelvan a tu redil. Te damos gracias, Señor, porque hoy día, como siempre lo digo, hemos aprendido un poco más de usted. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Gracias porque usted nos bendice a cada momento.
Y sabemos, oh Dios, que usted estará hasta el fin de los tiempos con cada uno de nosotros. Se lo agradezco todo sin merecer ninguna otra cosa, solo por los méritos preciosos de su Hijo Jesús.